estruendo, rostro esplendoroso. Al verte caí, tu mano en mí me dijo: no tengas miedo, digno eres Dios. Hola amigos, buenos días, qué bueno que de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, te damos gracias, Señor, por la vida que hoy nos das, y te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar, Señor, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros adultos mayores. Pero también, Dios, queremos pedirte perdón porque hemos sido negligentes, hemos sido indolentes. A veces la fuerza de la juventud olvida, Señor, de dónde provenimos, Señor. Y si tú nos das gracia, ¿a qué edad llegaremos, Señor? Dios, que la sociedad, que los medios, Señor, que las costumbres de este tiempo, Señor, no allanen nuestro corazón de tal manera que despreciemos, Señor, a las personas que nos han cuidado, que han visto por nosotros. Dios Todopoderoso, te pedimos que nos enseñes a través de tu palabra, Señor, cómo respetar y cómo cuidar a nuestros adultos mayores. Dios, te pedimos por aquellos que están en alguna casa, Señor, de cuidado, aquellos que están en los hospitales, Señor, que tú seas sobre ellos, Señor, sabiendo, Señor, que no importa la edad que tengamos, cuando tú nos usas es tu gracia sobre nosotros y tu poder, Señor, que así siga siendo para con nosotros y para todos nuestros familiares, Señor. Dios, te queremos pedir, Señor, también por este regreso a clases, Señor, que cuides a nuestros hijos, guarda a los profesores, Señor, pero también pon temor en las autoridades, Señor. No podemos arriesgar a un sector, a una sociedad, a las familias, Señor, por el bien de algo, Señor. Tenemos que confiar en ti. Tu palabra dice que si clamamos a ti y nos humillamos delante de ti, tú sanarás nuestra tierra. El problema es un problema del corazón, un problema de egoísmo, un problema donde Dios te hemos olvidado, Señor. Pero tú extiendes tu mano, Señor, para que podamos, Señor, clamar a ti. Dios, que verdaderamente hay un cambio de pensar en nuestros corazones, mirando hacia ti, sabiendo que tú eres nuestra única provisión. Gracias te damos por ello, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas obrando, Señor, en nuestras autoridades, Señor. Que sigas, Dios, inquietando sus corazones, Señor. Dios, que tomen decisiones sabias, Señor, no mirando a corto plazo, no mirando de una manera egoísta, Señor, sino verdaderamente, Señor, con temor tuyo, Señor, y que eso se convierta en un bien para toda la sociedad, Señor. Dios, sabemos que todas las cosas van a ir al contrario de lo que tú has dicho, Señor, de lo que tú has establecido, pero Dios, tú ya nos habías advertido. Hoy por eso estamos aquí reunidos, sabiendo que tú permaneces para siempre, que tú eres leal, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y de nuestra familia. Sigue obrando con poder, Señor, sigue obrando con gracia, Señor. Sigue, Dios, inquietando nuestros corazones. Te pedimos por la salud de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de familiares, Señor, que están desesperados, Señor, que están tristes, pero que también meditemos para qué queremos la salud. No puede ser para volver a la misma vida, no puede ser para vivir otra vez de manera egoísta y que solamente digamos, ya pasó. No es así, Señor, que nuestras vidas sean para servirte, para predicar tu palabra, para extender el reino. Gracias, Señor, porque tú eres el que das respaldo, Señor, tú eres el que das poder, Señor. Dios, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia y porque tu palabra es, Señor. Tu palabra, Señor, es para todos, Señor. El único que tiene autoridad eres tú, el Espíritu Santo y Jesús. Y no es exclusivo para un grupo, para un sector. Dios, es para todos aquellos a quien tú has llamado, Señor. Y este llamado es universal, Señor. Inquieta los corazones y salva vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos a comenzar, hermanos, pónganse de pie. No sé si ya se saludaron, pero bueno, salúdense aún con la distancia. Y vamos a empezar a alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará.
fue tan amoroso que entregó a Jesús para redimir nuestra culpa, para que podamos ser justificados y ser presentables ante el Padre. Dice que en Cristo somos nuevas criaturas, que lo viejo se ha hecho nuevo, que ya no tenemos que mirar atrás, que todo lo roto, todo el daño que nos hizo el pecado, toda la porquería que teníamos, en Cristo es nuevo. Que era ese Dios que podía darle vida a los huesos secos. Es ese Dios que tiene la capacidad de cambiar tu vida, de restaurar esas tumbas y esas ruinas en nuevos jardines, en jardines nuevos, verdes, frondosos. Es ese Dios que cambia el lamento en baile, es ese Dios que borra las culpas. Que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y esa parte dice que de las ruinas y de las tumbas nacen nuevos jardines y que solo Él puede hacerlo. Hemos comprobado que no somos capaces de cambiar nosotros mismos, que a lo mejor y en la emoción hemos cambiado un día, un mes, una semana, pero es que ese cambio verdadero solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesús. Y si tú crees en eso, vamos a cantarle todos juntos una vez más. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Una vez más. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú
corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, el Dios imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, es inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposible, es inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta
amigo. Te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves todos tus furiosos enemigos? Están ahí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque seas humilde, no tengas miedo, yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu Redentor. No me falta nada si te tengo a ti. Por nosotros nuestras batallas, que en la carrera de la fe no estamos solos, sino que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos al Creador de los cielos y la tierra de nuestro lado. Y si te tenemos a ti, ¿qué más podemos pedir? Yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, el Dios de invencibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada porque te tengo a ti. Amén. Yo no sé cómo vengas el día de hoy, con qué cargas, con qué culpas, cómo esté tu relación de Dios hoy. Pero lo que sí sé es que si hay algo que te está impidiendo vivir en esa libertad que Cristo ya te dio, puedes ponerlo hoy a la mesa. Puedes cerrar tus ojos y puedes conectarte con Él
puedes hablar como amigo, como una persona que no te va a juzgar y que no se va a sorprender de cuán malo eres, de cuán mala eres. Y que no nada más se va a quedar ahí, sino que va a pelear tus batallas, porque Él ya te dio la victoria. Ese día que murió ahí en la cruz y que resucitó. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ya estableció su reino en ti, ¿qué más puede importar? Ya no eres esclavo del pecado, ya no somos esclavos de nuestros deseos. Ya no dependemos de otras personas, dependemos de Cristo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré.
Vamos a... Si quieres, toma tu lugar. Y vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Por la bendición, la oportunidad que nos has concedido a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que esta palabra, Dios, pueda quedar sembrada hasta lo más profundo de nuestro corazón y que pueda producir un fruto al 100%. Que tu palabra pueda producir ese fruto de vida, esa paz, ese gozo, esa libertad, ese valor, y que podamos salir de este lugar entendidos de lo que nos has encomendado. Llevar este mensaje de esperanza, de salvación a las personas que no te conocen, en medio de tanta necesidad que hay el día de hoy en este país, en esta ciudad y en cada hogar, en cada familia. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy es Justificados. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, que sería nuestro texto base. Romanos capítulo 8, el verso 1. Dice la Reina Valera 60, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la nueva traducción viviente, lo escribe así: por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué es o de qué hablamos? Quisiera comenzar con una historia. Hace rato me decía Auri, ¿vas a contar una historia? Fíjense que en Estados Unidos hace algunos años sucedió que una niña fue raptada y la encontraron, dicen que aproximadamente a 40 kilómetros de su hogar. Fue raptada de su hogar, de su recámara. Cuando la encontraron y las investigaciones dieron con una persona, atraparon a esa persona y la llevaron, la encarcelaron y le dictaron sentencia de muerte. De manera que toda la sociedad y las personas que vivían en esa región, alrededor de esa región, todos estaban felices porque sabían que se estaba haciendo justicia y que esa persona estaba recibiendo su merecido. Un hombre atroz, una persona que se había atrevido a actuar de esa manera tan violenta, tan malvada, y estaba recibiendo su merecido. Todos odiamos las injusticias, ¿sí o no? Pero ¿de dónde surge ese odio hacia las injusticias? Si vivimos en un mundo si voltea al lado y la persona que está a tu lado es injusta, si viéramos en el espejo, podríamos decir, esa persona que está en el espejo es injusta. En un mundo de violencia, de maldad, donde la corrupción y la injusticia es nuestro pan de cada día, lo cotidiano, ¿a quién recurrimos? ¿A quién podemos recurrir para buscar justicia? Solamente pero no se trata de decir vamos a pedir la justicia a Dios contra el delincuente, contra el enemigo.
Entonces, ¿cómo pedimos justicia? Si no hay justicia, porque no hay verdad. Si no hay verdad, no puede haber justicia. Y esto es algo importante, algo tremendo, algo que puede servirnos para hablar con cualquiera de las personas que hablan de que cada quien tiene su verdad. Decían, si una religión te lleva al cielo, si otra religión te lleva al cielo, si 20 religiones te llevan al cielo o te libran del fuego eterno, de la condenación eterna, ¿crees que puede haber 20 verdades? ¿Crees que puede haber 20 realidades absolutas? Claro que no. El día de hoy entonces hablaremos de este tema, de la justificación. ¿Qué es la justificación? Voy a dar la definición teológica de la justificación. La justificación es la absolución o declaración de ser justo. ¿Pero quién la hace? La hace Dios. Es el acto de Dios que absuelve o declara justo a una persona. Eso es lo que logró Dios a favor de los creyentes por medio o a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. En términos más simples, la justificación es el acto de Dios en el cual nos declara inocentes o justos. ¿Por qué? Por la justicia de Cristo que se nos ha atribuido, que se nos ha impuesto. Eso se logró a través de la muerte y resurrección de Jesús. Veamos algunos versos donde la Biblia nos habla acerca de la justicia. Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, el verso 15. Y de verdad que cuando hablamos nosotros de la doctrina de la salvación, comenzamos hablando con uno de los aspectos importantes, es la justificación. Y esto no es solamente así como mera teoría, somos justificados y esto. No, es algo práctico, es algo que nos lleva a libertad, que nos lleva a victoria, que nos lleva a seguridad eterna, que nos lleva a caminar libres por la vida, a pesar de nuestras fallas. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este mensaje. Proverbios 17, 15. Dios hablando dice lo siguiente: absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Entonces, si somos injustos y si hemos sido pecadores, ¿por qué Dios nos puede declarar justos o inocentes si para Dios sería esto ir en contra de su propia naturaleza? Si Dios hiciera esto, Dios deja de ser Dios. ¿Cómo Dios declararía a un asesino, a un pecador inocente? ¿Eso es justo? No es justo, pero Dios lo hace. ¿Qué entendemos? La humanidad necesita ¿qué? Yo como persona pecadora necesito ¿qué? Ser justificado. Que Dios me declare justo, inocente. Que Dios me absuelva de mi pecado, de mi maldad. Todos tenemos ese instinto justiciero. ¿Cuál es nuestra actitud hacia esos hechos violentos? Cuando son hacia afuera, nos quejamos y queremos, demandamos justicia, demandamos vida, demandamos sangre. Pero cuando se trata de nuestro pecado, cuando se trata de nuestra maldad, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Nos escondemos detrás de la maldad de otros. Bueno, sí, yo me equivoqué, pero ¿sabes qué? Tú eres peor, ¿sí o no? Los hijos le dicen a los padres se dicen, o el esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos, entre amigos, entre vecinos, tú eres peor. O bueno, yo me equivoqué, pero tú no has visto lo que hace aquel, ¿sí o no? ¿Y eso nos justifica? Claro que no. Claro que no.
nuevamente la pregunta, ¿cómo Dios, un Dios justo, como el Dios creador de los cielos, que establece leyes justas, puede justificarnos, puede declararnos inocentes sin ser Él injusto? El propósito entonces es comprender claramente esto, la justificación, y como consecuencia vivir adorando a Dios agradecidos. Si yo entiendo, si tú entiendes claramente en esta tarde la justificación, vas a salir de aquí agradecido con Dios, entendiendo que Dios merece toda nuestra adoración, que le rindamos nuestra vida. Y entonces, como ahorita cantábamos, que Dios tiene el poder de dar vida a los huesos. Eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando Cristo viene y nos declara inocentes. Es como un renacer, es como un revivir. Es cuando Dios nos traslada de una situación de enemigos a amigos suyos. Es cuando Dios nos traslada de personas alejadas de Dios y nos hace parte de su familia. Entonces vamos a hablar de la relación entre Dios y los hombres. Dijimos, el ser humano está condenado. Sinteticemos de acuerdo a la Biblia lo que Dios demanda. La humanidad pecadora, ¿qué hizo? ¿O qué hace? Rompe la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Y necesita una justificación por su fracaso en guardar la ley moral y espiritual de Dios. Estábamos obligados, porque somos criaturas de Dios, estábamos obligados a vivir de acuerdo a sus exigencias morales, espirituales, que además son eternas. Pero el Señor Jesús sintetiza la ley de Dios en 2 puntos. Dice Mateo capítulo 22, del verso 37 en adelante. Este es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se sintetiza toda la ley. Y tú dijeras, ¿cuál sería la dificultad de amar a Dios? Si Dios es bueno, si Dios siempre busca nuestro bien, ¿por qué es tan difícil amar a Dios? Si saliéramos en la calle y le preguntáramos a una persona, ¿tú amas a Dios? A lo mejor dirían algunos, sí, yo amo a Dios. Otros dirían, no quiero saber nada. Bueno, quien dijera yo amo a Dios y le preguntáramos, ¿y qué es amar a Dios? Tal vez no sabrían o se basarían en puros sentimientos. Pero amar a Dios, de acuerdo a la definición que el Señor Jesús da, ¿cuál es? Amar a Dios significa, ¿qué? Bueno, ese es el resultado. Amarás al Señor, y es la palabra, un amor de decisión, un amor que lleva al sacrificio, pero es un amor, es una actitud de entrega absoluta. Amar a Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo lo que tienes. ¿Y lo pudimos hacer? Porque amar a Dios es ir en contra de nuestra condición caída. El hombre, ¿se acuerdan una historia que cuenta el Señor Jesús? Bueno, más bien los evangelistas, de un encuentro del Señor Jesús con un joven rico. ¿Se acuerdan que llega y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer o qué me falta hacer para ganarme la vida eterna? Ya desde la pregunta se ve su corazón. Y el Señor Jesús le dice, conoces la ley, no matarás, no adulterarás. Y tal vez ese joven diría así como sacara ahorita como sus cuadernos, listo, ok, de ninguna manera. Ya, Señor. ¿Se acuerdan que le dijo? Desde que chiquito yo lo he guardado. Y entonces Jesús le dijo, mira, una cosa, la última. Haz esto y sígueme. ¿Y qué le dijo? Ve y vende todo lo que tienes. Y en ese momento así sintió como una ofensa, ¿cómo todo? A ver, espera. Porque eso es el amor a Dios.
Es una entrega total. Ve y vende todo lo que tienes y además dalo a los pobres. O sea, deja eso que más amas y demuestra que me amas a mí, pero también que amas al prójimo. Dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué dice la Biblia que pasó? Lo que pasa con cada uno de nosotros cuando nos hablan de dejar algo que amamos. Porque decimos amamos a Dios, pero cada uno sabe lo que no está dispuesto a dejar, aunque sea por Dios. El estatus, el dinero, la juventud, algo que te hace sentir bien. Entonces, amar a Dios queda demostrado que no lo hemos hecho. Que si nos calificaran por este solo mandamiento, olvidémonos ya de amar al prójimo y menos de amar al enemigo. Es impensable. Pero eso es lo que Dios nos llama, es lo que Dios nos exige. Y ese amor, como ahorita mencionaban, ese amor, si yo entiendo el amor de Dios por mí y lo que el amor de Dios llevó a Dios mismo en la Trinidad y específicamente sobre el Señor Jesucristo cargar el pecado en nosotros, si entendemos eso, mi corazón va a quedar prendido del corazón de Dios. Y no voy a obedecer porque eso es bueno, porque yo quiero, porque tengo mucha fe, sino porque voy a decir, no quiero algo que me va a alejar de alguien que me ama así. Porque dice la Biblia que no es que la mano del Señor se haya alejado para salvarnos. La mano de Dios sigue extendida para salvarnos, pero nuestros pecados nos han alejado de Dios. Han hecho estorbo entre Dios y nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que el pecado me aleja de quien más me ama, ¿qué hago con el pecado cuando el diablo viene y me dice, prueba esto, observa eso, toca esto, disfruta de esto? ¿Qué hago? Me alejo de eso. No porque soy bueno, porque aún seguiremos fallando, sino porque ahora sí comienzo a amar a Dios y no haré daño a la gente. Y a veces tendré que perdonar, aunque no pidan disculpas, aunque no se arrepientan, aunque no cambien las cosas. ¿Por qué? Porque el rencor o la amargura es un pecado que de acuerdo a la ley de Dios, a la verdad de Dios, me aleja de Dios y me acerca o me expone totalmente al diablo. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros, bajo esta enseñanza que estamos teniendo, cuál sería tu veredicto? Ya no te pregunto el de enfrente, si tú y Dios, ¿serías inocente? Yo creo que ninguno podría decir yo sí. Porque si decimos que sí, ¿se acuerdan de dos personas que también cuenta la historia de los evangelistas, que llegan a la casa de Dios, bueno, a la sinagoga o el lugar donde se juntaba la gente para buscar a Dios? Y se acuerdan que dice que uno era el publicano, ¿no? El pecador, el perdido, el que nadie se le quería acercar, el que olía mal, y ni siquiera se atreve a levantar la cara. Pero a la vez llega otro que se sentía muy bien consigo mismo, y llega y se para delante de Dios, y Dios, qué bueno que no soy como esos. Qué bueno, Dios, que yo no soy así. Y Jesús, el Señor, dice, esa persona no fue justificada. Oró a sí mismo, ni siquiera su oración fue escuchada por Dios, o bueno, aceptada por Dios. Dice, pero en cambio aquel hombre que no se atrevía a levantar el rostro, porque reconocía su condición, porque reconocía lo que merecía, lo único que podía decir es, Dios, sé propicio a mí, porque soy pecador. Y Jesús dijo, ese hombre fue justificado. El día de hoy, esa es la buena noticia. Para aquel que se da cuenta de su condición,
para aquel que entiende cuál es su realidad espiritual, la buena noticia es que Dios nos declara justos, inocentes. La mala noticia es que para aquel que no siente que su pecado sea grave, que puede de una forma intelectual decir, híjole, pues sí la riego, ¿no? Pues sí, la verdad, bueno, sé que está mal esto, no, pues otra vez me equivoqué, pues sí, pero que no hay la convicción o la conciencia de pecado, la mala noticia es que la obra de Dios, la obra de Cristo, la justicia de Dios no se aplica para ese tipo de personas. Quiero hablar por qué es importante la justicia de Jesús y por qué puedes salir de este lugar entendiendo que ahora gracias a esa justicia tú no tienes por qué sentirte nunca más culpable. Jesús era inocente. ¿Por qué Jesús era inocente? Juan capítulo 8, verso 29. Leamos algunos versos que nos hablan de la condición moral y espiritual, de la actitud de vida, del propósito de vida que había en el Señor Jesús. Dice así Juan 8, 29. Y el que me envió está conmigo. Y dice, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. El Señor Jesús, ¿qué dice? Que el Padre siempre está con Él y que Jesús siempre hacía ¿qué? Lo que le agradaba al Padre. La justicia o Jesús era inocente y es inocente y era perfecto porque Jesús hizo siempre lo que le agradaba al Padre. Ahí mismo en Juan capítulo 4, en el verso 34, dice así, el Señor Jesús hablando, dice lo siguiente. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Quién de nosotros cumple la voluntad de Dios cabalmente o la ha cumplido? Nadie. Pero Jesús cumplió la voluntad de Dios. Y dirías, ¿hasta qué punto cumplió la ley de Dios? La voluntad de Dios, hasta la muerte, a pesar o al precio de su vida. Otro verso que nos habla sobre la justicia de Dios, de Jesús. Juan capítulo 5, verso 30. Dice así, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Cumplió la voluntad del Padre por encima de la suya. Juan capítulo 6, verso 38. Dice así, pues he descendido del cielo. ¿A qué vino Jesús? He descendido del cielo, dice el Señor Jesús. Y dice así, para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y por último, Juan capítulo 14, verso 31. Dice así, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. ¿Por qué Jesús era inocente? Jesús es justo porque amaba completamente, profundamente, absolutamente al Padre, cosa que nosotros no pudimos hacer, ni amar a Dios, ni obedecer a Dios, ni obedecer su voluntad, ni caminar en esa justicia o rectitud que demanda Dios. Pero entonces encontramos el acto de injusticia más tremendo, más horrible que se pueda haber imaginado en la cabeza del hombre, que Jesús fue condenado, Jesús fue declarado culpable. Pensemos en eso. ¿Cuál debía de haber sido el veredicto para Jesús, nuestro Señor? Inocente, darle vida, suéltenlo, libertad, ¿sí o no? ¿Cuál fue? Recibió sentencia de... ¿Qué gritaba la gente? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que gritaba así la gente? Crucifícalo. No, sí, crucificada. ¿Creen eso?
O sea, dice la Biblia que era una turba. Imaginen, nosotros somos algunas personas, dice, y gritaban todos. ¿Cómo gritarían cuando lo veían? ¿Cuál sería el sentido de su corazón? Había odio, había desprecio, había enojo, había sed, deseo de muerte. ¿Cómo hubieran gritado? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! La Biblia dice que lo mandan a la peor sentencia, a la cruz. Ahora quiero que podamos imaginar más. Imaginen al Señor Jesús enfrente de una bola de santurrones, ¿no? Así. Y Jesús amarrado, esperando que le pongan, ¿han visto cuando le ponen la inyección letal a las personas? Que le meten las agujas y dicen, dan una orden, aprietan un botón y empiezan a meterle esos químicos. Y la gente empieza pues a ponerse mal porque empiezan no sé si es veneno o qué sea, hasta que muere. Y la gente ahí veía con placer a Jesús muriendo en la cruz. Estoy hablando de cosas más cercanas para que podamos entenderlo. Imaginen al Señor Jesús sentado, amarrado a una silla para ser electrocutado, como si fuera el peor homicida, como si fuera el peor secuestrador, como si fuera la persona más perturbada moralmente. Y la gente a la expectativa, así como que se muera, que se muera, que se muera. Imaginen al Señor Jesús con los ojos vendados, enfrente de un paredón, atado y esperando todos la orden para matarlo. Además desnudo, ¿no? Exhibiéndolo en su desnudez, golpeado, y toda la gente gritaba, ese hombre era malo. Ese hombre vino a engañarnos, ese hombre nos quería alejar de Dios, ese hombre tenía pacto con el malo y por eso hacía milagros, ese hombre alimentó tanta gente, pero quién sabe cómo le haría. Y todos sabían que lo que decían era mentira, pero aún así el Señor Jesús murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sí, de que la gente lo comenzaba a seguir, pero eternamente, desde el concilio de Dios, ¿por qué murió Jesús? Por la falta de amor que nosotros tuvimos hacia Dios, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra deslealtad hacia Dios, por causa de nuestra violencia y maldad entre nosotros. Por eso murió Cristo. Lo que usted lo dice la Escritura es verdad. Humanamente esos fueron como que los motivos del corazón. Pero Dios había determinado eso. Y entonces, ¿cómo se lleva a cabo este acto de justicia de Dios? Dios deposita todo el pecado, y hazlo personal, todo mi pecado, toda mi injusticia, toda mi rebeldía, desde que yo nací hasta este momento y mañana en la mañana y hasta el día en que el Señor me lleve a su presencia. Entiendan esto, desde el día que nací, decía David, en pecado fui concebido, porque ya había maldad en nosotros. Y en el pasado y todo lo que hicimos, y el día de hoy lo que hemos hecho, y lo que tal vez hagamos en algunos momentos, que quisiéramos no volver a pecar, y lo que sigamos haciendo en el futuro, todo eso Dios el Padre lo puso sobre Jesús. Y la condenación que merecía yo, la condenación que merecíamos todos, el abandono de Dios
que merecíamos, lo sufrió el Señor Jesús. ¿Sabes para qué? Para que nunca más tú y yo seamos concebidos por Dios como culpables. Para que nunca se nos ocurra pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios nos ha abandonado, porque el abandono que merecíamos nosotros fue sobre Jesús. De manera que si pecas hoy o en el futuro, si tú has creído en Jesús, nuestros pecados fueron pagados. Ahora soy inocente. Ahora esa inocencia no es como la de Adán. Adán fue inocente por un tiempo hasta que pecó. No, la justicia de Cristo para nosotros, para mí, es más grande que la justicia que tuvo Adán mientras no pecó. Piensen en eso. La justicia de Jesús, perfecta y eterna, es nuestra el día de hoy. ¿Qué opinan de eso? Es una justicia que no corre el peligro de agotarse, de acabarse. Es una justicia que permanecerá eternamente. Siempre vamos a ser justos. Ahora Dios no ve a Jesús como tapándonos, ¿no? Como si yo estoy así todo cochino, oloroso, y Jesús me está tapando y yo me oculto de Jesús. No, ahora Dios me ve a mí y a ti, a nosotros, no como sucios, sino con la justicia de Jesús. ¿Me puedo ensuciar? Mi ropa se ensucia. Pero yo no soy, por decirlo así, para que quede claro, el mugroso. ¿Sí me entienden? Oye, me equivoqué, ya me ensucié. ¿Qué hago? Voy, me pongo a cuentas con Dios, me arrepiento y Dios me lava. Pero yo ya no soy el pecador, el merecedor de la muerte, el merecedor de la injusticia. Ya no. ¿Ahora qué soy? ¿Soy inocente? ¿Ahora qué soy? Justo. Ahora soy perdonado. Y entonces vamos a terminar con este pensamiento. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestros pecados, de las fallas, aunque sea tentado a creer que soy culpable, sea tentado a creer que no merezco el favor de Dios, que tal vez merecería que Dios me dijera, mira, ya otra vez caíste, ¿no? Ya otra vez, ¿sabes qué? Hazte para allá. Y ser desechado. Tengo que entender que ya no soy desechado, que soy aceptado, que fui trasladado de la condición de enemistad, alienación, a una relación de amistad y de unidad perfecta, inquebrantable y eterna con Cristo. Para que lo entendamos, el Padre podría rechazar a Jesús. El Padre podría dejar de escuchar a Jesús, una oración de Jesús. El Padre podría decepcionarse de su Hijo. ¿Por qué? Por amor, por su justicia, por todo lo que vimos. Ahora entendamos eso. El Padre no puede rechazarnos. Porque somos ¿qué? Justificados. El Padre no va a dejar de escuchar nuestras oraciones. No nos va a rechazar, no va a dejar de escucharnos. El Padre no se va a decepcionar de nosotros porque somos justos.
¿Habrá disciplina? ¿Habrá corrección? Sí, para enseñanza, para santificación, pero Dios no se va a olvidar nunca de nosotros. Entonces, aunque parezca ilógico aceptar mi incapacidad para vivir en justicia, aunque parezca, diríamos, pero ¿cómo vas a, o sea, el que tú aceptes que eres incapaz, ¿eso es bueno? Parece ilógico. Pero a pesar de eso ilógico, en el momento en que yo comprendo que soy incapaz de ser o de cumplir con la ley de Dios y entender que Jesús ya la cumplió, ¿saben qué? Eso me libera de la culpa. ¿Quién de ustedes no se ha sentido en algún momento culpable? ¿No se han sentido o sí se han sentido? ¿Qué dices? No, ¿con qué cara? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo? Bueno, no se trata de nuestra justicia, se trata de ¿qué? De que ya se pagó, de que ya soy inocente. El récord en cuanto a justicia, en cuanto a inocencia nuestro, es perfecto. Ya no hay culpa. No hay, es que si me porto bien, Dios me va a bendecir. Dios, el favor de Dios es sobre nosotros si Cristo está en nosotros. Si yo le entregué mi vida a Jesús y si yo me entregué completamente a Jesús, haciéndolo mi Rey, haciéndolo mi Dios, haciéndolo mi Señor, mi Salvador, en ese momento yo soy justo. Y cada vez que peque yo, puedo venir y decirle, perdóname y ayúdame. Quiero que pienses y voltees y veas a la persona que está a tu lado, al otro lado. Esa persona está bendita. Estamos benditos si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Es su justicia la única que nos puede librar de la condenación eterna. Les voy a pedir, por favor, cierren sus ojos. Y quiero hacerles una pregunta y considérenla de parte de Dios. ¿Qué tal te sientes? ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Cuántas veces en esta semana, en estos tiempos, has fallado? ¿Cómo te sientes? ¿El amor de Dios te inquieta? ¿Te hace sentir culpable, avergonzado delante de Dios? Mira, si tú ahí en casa o si alguien aquí no conoce, no es hijo de Dios, no se ha arrepentido, no le ha entregado su vida a Cristo, no le ha pedido al Señor Jesús que le perdone por sus pecados, que le abrace, no ha puesto su fe absoluta, su amor en Cristo, en la obra que Jesús hizo al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Si hay alguien, yo te quisiera decir, ven a Cristo, porque hay una promesa que Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ya no cargues con la culpa de saber todo lo malo que has hecho en tu vida. Es el momento de decir y de reconocer que tus pecados, que la actitud que has tenido hacia la vida, que te has dejado vencer por la flojera, por el desánimo, que te has dejado vencer por el miedo, que te has dejado vencer por la tentación,
por el rencor, que te dejaste vencer por la tristeza, por la amargura, que caíste en depresión, que preferiste el pecado, amar las cosas del mundo, aunque esto demostraba odio hacia Dios, enemistad contra Dios. Porque el Señor dice en su palabra, la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Si no conoces a Jesús de una forma personal, en una relación real, viva, verdadera, este es el momento. Y vuelvo a decirte, ¿cómo te sientes en tu corazón? ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas fortaleza? ¿Necesitas que te den una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida? Que te digan, vamos adelante, levántate. Que alguien te diga, no te preocupes, te perdono. Este es el momento en que estas palabras del Señor Jesucristo son para ti. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, aquellos que sienten que el peso de su pecado está a punto de acabar con su vida, aquellos que se dan cuenta que por más afán y que por más esfuerzo en la vida no lograron lo que esperaban, aquellos que se dan cuenta en este momento que están muy lejos de Dios y que su camino definitivamente no llega al cielo y no lleva a la reconciliación con Dios, sino a la condenación eterna. Si estás cansado del pecado en el que vives, si estás cansado de vivir esclavizado, trabajando, sirviendo al pecado, sirviendo a tu maldad que te ha destruido, entonces ven a Jesús. Hace 2000 años Jesús le decía esto a las personas. Y sabes que la mayoría de las personas le daban la espalda a Jesús. ¿Sabes que Jesús llegó a un lugar que se conocía como el estanque de Betesda, que significa casa de misericordia, Betsaida, casa de misericordia? Había ciegos, cojos, paralíticos, enfermos de todo tipo, pecadores de los peores. Y todos esperaban que de alguna manera algo cambiara su vida. Pero pasaba el tiempo y no cambiaba. No cambió la vida de ninguno de ellos. Y cuando Jesús vino y tuvieron a Jesús enfrente, ¿sabes que solo uno fue salvado? ¿Sabes que solo uno estuvo dispuesto a mirar a Jesús como su Salvador? ¿Venir a Jesús como su Dios? La pregunta es, ¿qué harás en esta tarde? Ahí en tu casa, aquí en este lugar, o donde quiera que puedas escuchar este mensaje. ¿Qué harás con tu vida? ¿Le darás la espalda a Jesús y seguirás esperando que algo cambie? La respuesta bíblica es: nada cambiará a menos que vuelvas tu corazón a Cristo. Y yo quiero invitarte en este momento, ahí donde estés y como estés, a hacer la paz con Dios, a confesarle tu pecado a Dios ahí en tu corazón, decirle: no funciono y no sirvo. A decirle en este momento a Dios: solamente puedo decirte, ayúdame, porque creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Ayúdame porque solamente tú, reconozco que solo tú puedes salvarme, puedes levantarme, puedes cambiar. Te pido que perdones mis pecados. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que hagas tu obra de perdón en mi vida, de perdón a mi favor. Dios, aplica tu perdón a mí, aplícame tu perdón.
Aplícame tu justicia, Señor Jesucristo. Ayúdame, Dios Santo, dame un nuevo comienzo. Cambia mi corazón, perdona mis pecados. Perdóname y ayúdame porque no puedo hacer nada por mí mismo. Y creo que tú eres Dios Salvador, Señor Jesucristo. Te entrego mi corazón contaminado y sucio y te pido que hagas el milagro que siempre haces: salvar, ayudar, restaurar, bendecir, dar una novedad de vida, una vida nueva. Aquí estoy, Señor Jesucristo, para darte gracias, para alabarte y bendecirte, para darte la gloria en tu nombre santo, Señor Jesús. Y ahora, como hijo de Dios, yo quisiera que pudieras pensar, y quiero decirte algo. Tal vez puedo pensar o podemos pensar: mis pecados fueron perdonados. Pero ¿qué hay del momento, a partir del momento en el que naciste de nuevo al día de hoy? ¿Has fallado? Yo quisiera que pensaras en esto. Tal vez nuestros peores pecados han sido a partir del momento en el que nosotros fuimos salvados por Jesús. Tal vez podrías decir: mira, sí, en el pasado el Señor me perdonó, pero a partir de ese momento mis peores experiencias con el pecado, lo más horrible del pecado, las peores cosas en mi vida que he hecho yo, han sido después de haber conocido a Jesús. Y tal vez el diablo te ha atormentado con la culpa, te ha atormentado, haciéndote sentir que no mereces nada y que mereces que te abandone Dios. El día de hoy recuerda: Jesús pagó por todos nuestros pecados. Así que si tú has fallado, ¿quién no ha fallado? ¿Y de qué manera has fallado? Recuerda a un David, siendo siervo de Dios, las cosas que hizo. Si tú te consideras como David o peor, es un momento en el que también Dios nos recuerda su perdón, Dios nos recuerda su amor, Dios nos recuerda su justicia, y Dios nos recuerda que Jesús murió y pagó, pero también nos recuerda que Jesús vive y que la vida de Cristo ahora es nuestra. Alabemos, te invito a que te pongas de pie. Adoremos a nuestro Dios. Arrepiéntete y vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios en este momento, en estos instantes. Y queda en paz. No salgas de este lugar como llegaste. No salgas con culpa, con remordimiento. No salgas de este lugar atribulado. Sal de este lugar tranquilo. Sal de este lugar lleno de paz. Sal de este lugar reconciliado con Dios. Sal de este lugar libre de ese peso. Levanta tus manos.
alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Padre, te he fallado. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, presento delante de ti, Dios Santo, todas estas cosas que he hecho. Pongo delante de ti, Dios, y te pido que escudriñes mi corazón y me muestres lo que estorba, lo que te ofende, lo que me aleja de tu amor, lo que me aleja de ti. Confiesa ahí en voz baja todo lo que has hecho. Él lo conoce, pero dice: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dice el Señor en su palabra: si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Cristo tiene poder para lavarnos. Ya no somos más esos perdidos pecadores. Somos hijos de Dios que necesitamos limpieza, sí, pero que tenemos su amor y su favor verdadero para con nosotros. Ora conmigo y dile: Señor, renuncio en el nombre de Jesús a todos estos pecados que me han tenido atado. Renuncio en el nombre de Jesús a todas estas cosas que en mi mente me alejan de ti.
Renuncio en el nombre de Jesús a todos esos recuerdos pecaminosos. Renuncio en el nombre de Jesús a todas esas cosas pecaminosas que imagino, que deseo en mi corazón. Y me vuelvo a ti, Señor Jesús, y te pido que me laves y que me limpies. Y en tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre, recibo perdón y recibo paz. Señor, gracias por estar conmigo, porque no se trata de mis propias fuerzas, de mis propias justicias, de mi buen comportamiento, sino se trata de la victoria que lograste en la cruz, de la victoria que lograste cuando te levantaste de entre los muertos. Gracias, mi Señor y mi Dios, bendito y poderoso, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga. Tomen su lugar, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a pasar al tiempo de los diezmos y ofrendas. Les voy a leer para esto el Salmo 11, algunos versículos del Salmo 11. Miren, les voy a leer el versículo 1, dice: en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y me voy a brincar a los versículos del 5 al 7. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Bueno, empezamos en el versículo 1 y David, que es el que escribió este salmo, dice a las personas: ¿cómo dicen que escape mi alma cual ave? Podríamos imaginarnos que David él se pronuncia diciendo que confía en Dios, y personas que están cerca de él le aconsejan que se vaya como un ave, que huya de los problemas, que se vaya así volando, que se esconda abajo de la cama, así como pajarito, ¿no? Échate a correr. Tal vez eso podría ser parecido a nuestra situación, a nuestro contexto. Porque tal vez el escenario que narra este salmo, pues es de adversidad y de personas que odian a David y de muchos problemas. Y entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Digamos, sus consejeros o los que tiene cerca, le dicen: mira, mejor evádete, vete de aquí, ¿no? Vete a otro país o a ver cómo le haces, pero no tienes la capacidad de enfrentar este problema, no tienes la oportunidad de hacer algo, ¿no?, con este escenario. Entonces lo que David nos aconseja es que confiemos en Dios. Y si confiamos en Dios, si escuchamos su voz, si entendemos que nos ama, si entendemos todo lo que ganó a través del Señor Jesucristo para nosotros, podríamos pensar eso. Y miren, a lo mejor hay miles de voces y de gente que es malintencionada y de gente que dice: mira, este mundo no tiene nada para ti, te voy a destruir y voy a acabar contigo y ya te vamos a hacer la vida de cuadritos. Pero tal vez hayan personas que con muy buenas intenciones nos digan lo mismo que le decían los consejeros a David: ya no salgas de tu casa, métete abajo de la cama y vete a otro país o no sé qué. Entonces Dios nos puede dar la capacidad de tener confianza en Él y de discernir y de decirle a la gente que sea con buenas intenciones o con malas intenciones: no voy a evadirme de la realidad, no me voy a meter en cualquier otra cosa que me impida enfrentar los problemas. Vean lo que dice el versículo 4, el versículo 5: Jehová prueba al justo, pero al que ama la violencia, su alma aborrece. ¿Por qué Dios permite que enfrentemos situaciones que a veces nos parezcan abrumadoras o que nos van a sobrepasar? ¿Por qué a veces la realidad es complicada? Porque dice la Biblia que Dios prueba a las personas. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos perfecciona. Dios, que es todopoderoso y que nos ama, no tendría ningún problema con mover un dedo, yo creo el más chiquito,
y resolver todos nuestros problemas y darnos sobreabundancia y hacernos las personas más opulentas, vivir en la situación más cómoda, darnos grandes recursos, librarnos de complicaciones, pero Dios no quiere hacer eso. Dios lo que quiere es perfeccionarnos. Y recuerden, dice Santiago, bienaventurados somos, gocémonos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque esa prueba perfecciona y nos da paciencia. Entonces, lo más favorable, lo más productivo para nosotros es estar constantemente siendo probados por Dios y siendo perfeccionados. Y bueno, pues en el caso de la economía, de los diezmos, de las ofrendas, es un área donde Dios trabaja con nosotros, porque nos dice, mira, pues yo te voy a proveer, no tenemos que cuidar o que poner nuestras expectativas en qué tanto dinero podamos recibir, en cuántos recursos podamos obtener o ya tengamos, o que tengamos buenas relaciones comerciales, o que seamos muy hábiles para los negocios, o que tengamos un excelente trabajo, o que hayan buenas expectativas. Dios dice, no depositemos nuestra confianza en esas cosas materiales, sino en la voluntad de Dios y en lo que Él establece. Y parte de esa confianza, parte de esa prueba moral, parte de esa perfección que Dios quiere tener en nuestro carácter para que nos parezcamos más al Señor Jesucristo, es que de lo que nosotros tenemos, demos algo, apartemos algo para la obra de Dios, porque pues no nada más es para la predicación del evangelio, pero también es para ayudar a personas que están en una situación más difícil que nosotros, para que nosotros valoremos lo que tenemos, que a veces pensamos que es poco, para que no esperemos tener grandes cantidades para ahora sí estar aptos y capaces para ofrendar, para hacer algo por Dios. Y Dios nos dice, mira, en la condición en la que estás, tenemos lo suficiente y aún poco más para participar de los diezmos y ofrendas. Y miren, vamos a terminar después de esto de la prueba. Dice el versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Les voy a leer así rápidamente unos versículos. Aquí hablan de ver el rostro de Dios. Eso se va a completar cuando veamos a Jesús en la eternidad, cuando podamos físicamente estar con Él y convivir. Pero ustedes recuerden que nadie podía acercarse a ver a Dios, y algo parecido pasaba con los reyes, con los gobernantes. Entonces miren, les voy a leer Éxodo 10:28. Y Faraón se dirige a Moisés. Faraón, que no es pues ni siquiera un reflejo de Dios, pero vean lo que le dice Faraón a Moisés. Dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro, morirás. Entonces Faraón, que se sentía así como Dios, le dice a Moisés, ya no te quiero en mi presencia, porque si tú te acercas, te voy a mandar a matar. Y eso era algo parecido, si recuerdan el libro de Esther, que pasaba eso. En Esther 4, 10 y 11, Esther dice a las personas, si alguien se acerca a Jerjes, que era el emperador de aquel tiempo, sin ser llamado, hay una sola sentencia, ¿no? Si alguien llegaba con el rey y pues ya llegué, buenos días, te quiero saludar, quiero ver tu rostro, ¿qué es lo que hacía ese gobernante o todo el protocolo, todo el imperio? Lo mataban, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos acercarnos a Dios, o cuando la Biblia dice que podemos ver el rostro de Dios, pensemos en eso, en que llegamos así con Jerjes o con Faraón, algo así, y llegamos a pedirle al emperador, al Rey de Reyes, que nos ayude. Es para lo que la Biblia dice, o sea, ver el rostro de Dios ahorita físicamente no es posible, pero sí nos podemos acercar a Él orando, y Dios dice, mira, tienes el acceso, cualquier persona que es justificada por Cristo tiene el acceso de acercarse a Él. Podemos acercarnos, ver su rostro y suplicarle, decirle, mira Padre, ayúdame, y realmente pues mis recursos y yo mismo no voy a ser capaz de enfrentar y de solventar todas las necesidades de mi vida. Entonces vamos a orar, vamos a tener esa confianza en Dios, y Dios nos promete, nos describe en este salmo que nos va a dar el carácter de poder enfrentar las circunstancias que vengan a nuestra vida. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, y nos dices que aunque hayan muchos problemas y que parezcan abrumadores, tú tienes la buena intención de sacarnos adelante, de sacarnos con un carácter más parecido al del Señor Jesucristo, de hacernos personas valientes, determinadas, y parte de esa confianza que queremos ejercitar ahorita
es a través de los diezmos y de las ofrendas que vamos a depositar, que ponemos delante de ti, que te damos muchas gracias porque nos das los recursos para hacerlo, para abundar en esta buena obra, y también te damos muchas gracias porque sabemos que los vas a multiplicar, que los vas a usar sabiamente, que vas a extender tu reino a través de estos recursos, que vas a darle a las personas necesitadas, y que también a nosotros mismos nos das la paz, nos das el contentamiento de participar, y dices tú que vamos a poder o que podemos ver tu rostro. Te damos gracias porque te agradas de nosotros, por la obra de Jesús y porque nos amas. En nombre de Jesús te damos gracias por participar de este servicio. Amén. Y bueno, continuemos con el servicio. Puedes ponerte de pie para cerrar este momento y dejarlo en manos de Dios. El mundo busqué, no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
Hermanos, estamos despedidos. No olvides despedirte de la persona que tienes al lado o atrás, respetando la sana distancia. Nos vemos el miércoles en el servicio presencial a las 6:30. Y si tú quieres conectar algunos de los estudios que estamos dando, martes 6:30 o viernes 6:30, puedes hacerlo por Zoom. Y ya al preguntarle a alguno de los servidores, te pedimos tu teléfono y por ahí te mandamos los links para que te puedas conectar. Estamos despedidos. Bye, bendiciones.